La lectura de gasometría se aprende más haciendo, estando frente al paciente, estando con las gasometrías, interpretándolas. Pero la idea acá puntual es que reconozcamos gasometrías anormales, reconozcamos qué opciones tenemos para poder resolver el problema de la gasometría. La gasometría arterial no es tan más antigua que el hemograma, en realidad tiene menos tiempo y la información que nos brinda es súper rápida. Eh, y bueno, se usa bastante en las unidades de cuidado intensivo y en las emergencias. ¿Por qué? Porque sus resultados son rápidos. En las unidades anestésicas también se usan y hay protocolos en los cuales, guiados por la gasometría, se puede operar un paciente, por ejemplo, observando cómo se comporta el lactato, cómo se comporta el hematocrito. Hemos visto bastante eso en los hospitales donde operan pacientes con patología neuroquirúrgica. Ok, para no aburrirlos, ¿se observa mi presentación? Claro, doctor. Ya, excelente. Bueno, otra vez, soy el doctor Gómez, médico intensivista del Hospital 2 de Mayo. Ahora vamos a hablar de la gasometría en pacientes con patología renal. Vamos a eh, tomar modelos de pacientes para poder entender cómo se comporta una gasometría. El conflicto de intereses, pues no, como en la anterior diapositiva. Eh, bueno, a modo de introducción, como les mencionaba, la gasometría arterial más o menos data de 1954, ¿no? Y es una herramienta que nos sirve para poder entender y manejar pacientes con patologías críticas y alteraciones en el estado ácido base o metabólica. Y hablando de metabólica, la parte renal también. ¿Y qué relación tiene esto con el riñón? ¿Por qué estamos planteando que debemos estudiar la gasometría en patología renal? Pues justamente por esto. Estas son las funciones de los riñones. Dentro de todo tenemos, por ejemplo, la extracción de desechos, la regulación de la composición iónica de la sangre, o sea, regulación del potasio, regulación del sodio. Miren, la regulación del pH sanguíneo, la regulación del volumen sanguíneo, la regulación de la presión arterial, el mantenimiento de la osmolaridad, la producción de hormonas, por ejemplo, la eritropoyetina, más o menos se produce a este nivel, y la regulación de la glucosa sanguínea. Bueno, dentro de sus 8 funciones, tenemos la regulación del pH sanguíneo. Y eso explica por qué Henderson-Hasselbalch hace esta comparación, ¿no? Entre la función del riñón y la función del pulmón. En este caso, el pulmón representado por el CO2 y el riñón representado por el bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos de los riñones? Pues los riñones son órganos retroperitoneales que están, digamos, a la altura de L4 a L2. Son dos, por cierto. Estos riñones tienen una circulación propia y una fisiología bien interesante. Tenemos una parte cortical, una parte medular. Acá se produce la orina. Y dentro de los túbulos contorneados que pertenecen a la nefrona, que viene a ser la unidad funcional del riñón, se produce un conjunto llamémosle, reacciones que hacen que se reabsorbe el bicarbonato y se eliminen los hidrogeniones. Todo esto en la orina, ¿no? Y esto va a depender que tenga un buen flujo arterial y un buen retorno venoso. Vamos para allá. Y acá es no sé, tenemos, digamos, dos cuadritos que más o menos nos podrían graficar por qué y cómo el riñón regula el pH sanguíneo. Tenemos acá un capilar peritubular, tenemos acá el epitelio de la nefrona, en este caso la célula del túbulo contorneado proximal, y en este caso sería la luz por donde se está produciendo la orina. ¿Listo? Ok. ¿Cómo regula el riñón el pH?
Pues de esta forma. Lo que hace es, digamos, eliminar el bicarbonato, perdón, el ion hidrogenión, lo elimina, acompañado de los iones de amonio, las moléculas de amonio, y a su vez, este ácido carbónico libera para que entre, se reabsorbe el sodio, hace la liberación del ion hidrogenión, y a su vez se produce bicarbonato, el cual pasa a la sangre. Entonces, activamente se va reabsorbiendo bicarbonato, ¿no? Bueno, y también se va produciendo CO2 y todo eso. Bueno, eso lo conocemos. Bueno, eso es por una parte. Y además, pues, va a haber hidrogenio, bicarbonatos que se van a ir, digamos, por todo el fenómeno de la filtración, se van a ir liberando a la orina. Esta, este ion, este ion de bicarbonato se va a unir con el ion de hidrogenión que ha sido eliminado previamente para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico va a ser procesado por la enzima anhidrasa carbónica y va a ingresar en forma de CO2. Y ese juego va a ir este juego constante, ¿no? Este CO2 se va a convertir otra vez en ácido carbónico y este se va a dividir en hidrogenión y bicarbonato. Este bicarbonato va a pasar a la sangre y se va a ir reabsorbiendo. La reabsorción de bicarbonato considero que es una de las funciones más interesantes del riñón. Gracias a esta, nosotros podemos mantener un pH de manera adecuada. Es más, hay patologías que luego vamos a ver que según el grado del pH en sangre se van a acidificar la orina. Eso lo vamos a conversar luego. Bueno, acá tenemos otra vez la secreción activa del ion hidrogenión y cómo, por ejemplo, cuando hay un estado de acidosis, se va a incrementar la eliminación del ion hidrogenión formando el amonio, ¿no? También los iones fosfato, acá. Esa es la manera de cómo nosotros vamos a eliminar estos hidrogeniones, estos iones que generan acidosis. Entonces, ¿cómo nuestro riñón funciona? Absorbe el bicarbonato para mantener un equilibrio ácido-base y elimina los hidrogeniones para poder mejorar el estado ácido-base. ¿Qué pasaría si estuviéramos frente a una acidosis severa, una acidosis metabólica severa? Pues esto es lo que pasaría y por eso que me parece que es muy importante conocer por qué la acidosis metabólica, aun siendo la patología o el desequilibrio ácido-base más frecuente en una sala de cuidados críticos, debe manejarse con mucha cautela. ¿Por qué? Porque miren, actúa en diferentes áreas y me parece que no son nada desdeñables. Por ejemplo, tenemos el área cardiovascular. ¿Y qué hace en el corazón? Disminuye la contractilidad, disminuye el umbral de fibrilación. Un paciente que tiene una acidosis es mucho más factible que te haga un paro. ¿Por qué? Porque puede realizar una fibrilación ventricular, así como puede tener un bajo gasto, solo por el hecho de tener una acidosis metabólica importante. Va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Entonces, al no llegar la sangre al riñón, como habíamos visto en las diapositivas previas, no se va a poder eliminar el ion hidrogenión y no se va a poder reabsorber el bicarbonato. Entonces, va a ser un círculo vicioso donde la acidosis va a perpetuarse. En el contexto del shock, ¿qué va a pasar? No vamos a poder obtener los resultados que necesitamos. Va a haber una disminución en la sensibilidad de las catecolaminas. Va a haber una vasoconstricción periférica y el volumen sanguíneo se va a centralizar. Esto a nivel cardiovascular, pero no termina ahí. ¿Qué hace en la parte respiratoria? Va a empezar a incrementarse el volumen minuto. Doctor, ¿y qué es el volumen minuto? Pues es la multiplicación de la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. En términos clínicos, vamos a tener pacientes polipneicos,
pacientes con respiración de Kussmaul, pacientes hiperventilando. Y eso aumenta el trabajo respiratorio. Y eso va a generar esto que viene acá, que es la disnea o la disnea. ¿Listo? Va a haber fatiga del músculo respiratorio, va a disminuir la contractilidad del diafragma. Entonces, la acidosis es bastante relevante en cuanto a lo que puede afectar a nivel sistémico. Del punto de vista neurológico, ¿qué hace? Genera obnubilación, eh, altera el flujo sanguíneo cerebral, eh, incrementando el flujo, mejor dicho, disminuye el tono simpático, disminuye el metabolismo cerebral y tiende a generar mayor compromiso. En el contexto de un paciente con, en este caso, patología crítica, neurocrítica, también acá faltaría poner, aumenta la presión intracraneana, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que mala es la acidosis metabólica. Y finalmente, ¿qué es lo que hace desde el punto de vista metabólico? Inhibe el metabolismo anaeróbico, que puede generar hipercalemia, hiperfosfatemia, aumenta el metabolismo proteico y aumenta la tasa metabólica. Entonces, un estado de acidosis metabólica es tan mala desde el punto de vista sistémico que debemos estar atentos. Por eso es que no conviene solo tomar en la gasometría y dejar que venga al laboratorio. Cuando tenemos un paciente cuyo estado es crítico, debemos valorar, debemos estar atentos al resultado del AGA, porque podemos prevenir todas estas complicaciones que nos pueden presentar por una acidosis. Esto es por la acidosis metabólica. Igual que la anterior diapositiva, la idea es desarrollar nuestra capacidad de interpretar la gasometría, tratar de reconocer patrones específicos de acidosis, más que todo, que es la patología más frecuente en patologías renales, e integrar la información de la gasometría arterial con la parte clínica, desarrollar las habilidades en toma de decisiones y, bueno, si es que se puede, realizar ajustes terapéuticos y manejo médico. Eh, Vamos a correr un poco. Chan, chan, chan. Vamos a los casos clínicos. Esto ya lo hemos visto en la anterior diapositiva. Y vamos acá. Tenemos una señorita de 16 años sin antecedentes, ingresada por un dolor abdominal, amenorrea, fiebre y oliguria. La paciente tiene un dolor abdominal bien brusco de 3 días de evolución, localizado en fosa ilíaca derecha, con intensidad de 8/10. Tiene trastorno del sensorio y dificultad respiratoria. Mire que todo lo que nos ha dicho la tablita de la acidosis metabólica, esta paciente lo tiene. Y ha dejado de orinar. Recuerden que la acidosis metabólica altera el flujo sanguíneo renal. Al examen físico, la paciente está somnoliente, plasma 12, hipotensa, taquicárdica, saturando límite, 89%, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, una amplitud incrementada. Entonces sería como una respiración de Kussmaul. Tiene leve aleteo nasal y también está usando la musculatura accesoria. Le hacen un estudio a nivel del abdomen, ¿no? El examen físico, y le encuentran pues cierta resistencia y bastante doloroso la palpación. Le hacen estudio ginecológico, pues está con amenorrea y le encuentran un cuello uterino abierto, eh, coágulos de sangre y también hay flujo purulento. Acá faltó colocar, pero aparentemente la paciente estuvo con un aborto provocado, ¿no? Que esto no es nada raro, en realidad es relativamente frecuente en hospitales de alta complejidad. ¿Cómo es que ingresa esta paciente con un pH de 7.0, miren, con un CO2 de 35? Miren cómo está el bicarbonato en 8 y el lactato bueno en 16. Pero vamos a centrarnos en el pH, el bicarbonato. Tenemos un pH que es francamente acidótico, menos de 7.35. ¿Y qué lo justifica? El bicarbonato. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio otra vez. Este es el hemograma, bueno, la patología que tiene. Vamos a dejarla pasar ahí y vamos acá. Eh,
¿Qué es lo que tenemos? Pues es un pH ácido, ¿no? 7.0. Sí, estamos en una acidemia. ¿Qué justifica la acidemia? El bicarbonato recontra bajo que tiene, ¿no? El bicarbonato de nuestro paciente está. Ay, perdón. El bicarbonato que tiene nuestro paciente tiene un bicarbonato en 8, y 8 justifica un pH de estas características. Entonces es una acidosis metabólica. El anión GAP tenía 140 de sodio, cloro tenía 107 y bicarbonato en 8. Bueno, haciendo el cálculo sale 24.5. Haciendo la corrección con la albúmina, incluso sale hasta 28. Bueno, francamente, es una acidosis metabólica con un GAP elevado. Y como es un estado agudo, ¿no? Porque la paciente lo tiene en estado agudo, hay que hacer el cálculo del CO2 esperado. El CO2 esperado es el bicarbonato de la paciente, o sea, el que hemos encontrado, que es 8.5, por 1.5, más 8 más menos 2. Haciendo todo este cálculo, nos sale 18.75 a 22.75. Nuestra paciente tenía CO2 de 35. O sea, no solamente es una patología metabólica, sino también ha entrado en un franco compromiso respiratorio. Probablemente esté ya entrando en un estado de fatiga muscular que no permita que el CO2 se elimine como se esperaría. Por eso que el pH tiene un pH bastante bajo, ¿no? El CO2 de nuestra paciente termina siendo de 35, hay que recordar, ¿no? CO2 de 35. Es lo que tiene la paciente. Y como el CO2 esperado es 22, es menor. Entonces, no solamente es una acidosis metabólica, sino también es una acidosis respiratoria. Entonces, miren qué interesante. Tenemos una acidosis metabólica de anión GAP, ¿no? Porque hemos encontrado que el anión GAP está alto, es no compensada, pero como no compensa adecuadamente, tenemos un tema mixto. Tenemos una acidosis metabólica, anión GAP, más una acidosis respiratoria. Ahí. Pero vamos a ver si tiene un tercer disturbio, ¿no? Hay que recordar que el gap que nos ha salido ha sido 24, ¿no? Acá ha sido 24, acá era 24. Y el bicarbonato de la paciente estaba en 8.5. Haciendo el cálculo sale en 6.8, que eso es menos de 1. Se plantea que cuando es menor de 1 estamos frente a una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, este paciente tiene tres trastornos. Tiene una acidosis metabólica anion-GAP, tiene una acidosis respiratoria y tiene una acidosis metabólica hiperclorémica. Eh, es un cuadro bastante complejo, ¿no? Y eso es concomitante a la gravedad del caso. Eh, ¿Por qué? Porque esta paciente estamos planteando que estamos frente a una paciente con shock séptico ginecológico que está entrando en disfunción multiorgánica, tiene un abdomen agudo por un útero perforado y es un aborto séptico, ¿no? Esto por la manipulación que tuvo fuera del hospital. Pero vamos al hecho de que ya el estado de acidosis metabólica, el estado ácido base nos evidencia cuál es la gravedad del caso. ¿Y por qué está haciendo esta paciente una acidosis de este tipo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que podría justificar? Bueno, tenemos una paciente que está haciendo un problema metabólico. En este caso, se recuerdan el lactato estaba en 16, entonces lo voy a poner acá, para regresar, para que sea más evidente. Acá está, el lactato está en 16, ¿ves? Entonces, el lactato es uno de los metabolitos que podría justificar la acidosis en esta paciente. ¿Y por qué el lactato, doctor? Bueno, el lactato participa en el metabolismo de la glucosa. La glucosa, como ustedes pueden observar acá, es una molécula
que va a migrar del hígado al músculo y a nivel muscular, esta glucosa va a ingresar a la célula gracias a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a hacer que la glucosa ingrese a la célula y se va a convertir en piruvato. Este piruvato termina siendo la molécula que va a, si está la lactato deshidrogenasa, se va a metabolizar a lactato. ¿Por qué? Porque estamos frente a un estado de hipoperfusión, estamos frente a un estado de sepsis, estamos frente a un estado en el cual hay un disturbio metabólico. Esto definitivamente va a alterarse. ¿Por qué? Porque el piruvato, en teoría, el piruvato debería convertirse en acetil-CoA y la acetil-CoA metabolizarse en la mitocondria dentro del ciclo de Krebs. Como no se va a hacer este proceso, se va a perder energía. ¿Y qué va a hacer el lactato? Pues el lactato va a circular y va a intentar convertirse en piruvato a nivel del hígado, pero el lactato es bien ineficiente, entonces no va a ayudar mucho. Lo cierto es que el lactato se aclara en el hígado, un 70%, un 20% en el riñón y un 10% en el músculo. Pero no siempre ayuda, porque en el contexto de un paciente con una disfunción multiorgánica, el hígado está alterado y no puede aclarar el lactato. Y esta paciente con un lactato tan alto es posible que tenga disfunción hepática también. Bueno, para ser más específicos, en el contexto de nuestra paciente es posible que tenga una hiperlactatemia de tipo A, que esté en relación a una isquemia regional, a una hipoxemia severa, pero a nivel distal, a nivel periférico, a nivel tisular. También es posible que tenga esto en relación a una infección de tejidos o una disfunción microcirculatoria, ¿no? Que puede tener un tipo B, es posible, ¿no? Porque también tiene una lesión renal y un problema hepático por la disfunción multiorgánica. Es posible que también tenga una disfunción mitocondrial. Pero ciertamente eso, el hiperlactatemia que tiene nuestra paciente, va a justificar ese anion gap tan elevado y va a justificar esa acidosis compleja que tiene nuestra paciente. Además, nuestra paciente está entrando en falla renal, como ustedes pudieron observar, el creatinina estaba elevándose y estaba oligoanúrica la paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un paciente que tuviese una respuesta inflamatoria, va a generar una injuria, esta injuria va a llegar a la parte microvascular renal, se va a alterar el flujo sanguíneo renal y esto va a generar el fenómeno de isquemia. Esta isquemia a nivel renal va a generar una necrosis tubular y eso se va a convertir en un problema de insuficiencia renal aguda. Esto en el tiempo también puede convertirse en renal crónica, pero no es el caso. Lo cierto es que esta necrosis glomerular es la causa de por qué esta paciente está haciendo el problema de acidosis metabólica hiperclorémica. Bueno, esto lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar. Eso también el diagnóstico de la insuficiencia renal, que no es el caso, el objetivo de esta clase, pero hay que recordar que con el solo hecho de que se eleve 0.3 miligramos por decilitros en 48 horas, ya deberíamos estar planteando que nuestro paciente está entrando en falla renal, o el hecho que tengamos menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas, ya deberíamos hacernos sospechar que el paciente podría entrar en falla renal. Estamos hablando en 6 horas, no necesitamos 1, 2, 3 días para diagnosticar. En 6 horas ya podemos diagnosticar una insuficiencia renal. Entonces, ese caso es súper interesante y bueno, espero que lo repase. Caso número 2, vamos a hablar de una paciente de 72 años con antecedentes de diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y es también una paciente renal. Cursó con náuseas, vómitos, dificultad respiratoria. Es una paciente que usa insulina y furosemida. Es una paciente casi compleja y similar a los pacientes que a veces uno recibe en la UCI. 96 de frecuencia cardíaca, 90-50 de presión arterial, 23 respiraciones por minuto y satura 94%. El examen físico, nada llamativo, salvo en el aparato respiratorio, que se ve incremento del uso de la musculatura accesoria y, bueno, aparentemente hemodinámicamente estable. Otra vez le mandamos los controles
tenemos un sodio 140, potasio 4.1, una creatina en 4, acuérdense que es una paciente renal, una urea en 124. Pero miren este pH interesante, un pH 7.4 y un CO2 en 40 con un bicarbonato en 24. ¿Por qué ingresó nuestro paciente? Ha ingresado por eh, presentar náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Listo, ese es el pH. Aparentemente no tendría nada, ¿no? Porque miren, el pH está 7.4, está normal, el CO2 está en 40, está normal, y el bicarbonato está en 24. Pero es una paciente renal crónica, ¿no? Y bien, el sodio es 140 y el cloro en 95. Vamos a ver. ¿Qué sorpresa tenemos? Otra vez vamos a hacer nuestros 5 pasos. Aparentemente está en eufemia, pero yo me pregunto, ¿no? Uno se hace la pregunta, y esto es ya por el tema, digamos, clínico, porque es una paciente renal, ¿estará en acidosis metabólica? Bueno, vamos a ver el Sonium Gap. Entonces, Sonium Gap nos salió en 21, porque hemos restado 140, que era el sodio, 95, que era el cloro, ¿no? Y el bicarbonato que estaba en 24, nos salió 21. 21 es alto, ¿no? En realidad el punto de corte para un anion gap es 12. Bueno, al estar alto, pues nos debe llamar la atención. Entonces, hay un cuadro mixto, ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, acá hay un error. Bueno, lo cierto es que tiene eh, bueno, la anion gap sale 21, estamos en el 4, vamos a ver su CO2 esperado, nos sale entre 42 y 46. Entonces, nuestro paciente tiene el CO2 en 40. Entonces, el CO2 ha salido mayor. El CO2 esperado ha salido mayor, y en todo caso el paciente tiene menos CO2. Entonces, como que estuviera tratando de hiperventilar, ¿no? Tercer disturbio, acá me corrijo. Acá, bueno, sale como un error, porque acá sale sobre cero, y cero no se puede calcular. Y en todo caso, en el contexto de esta paciente, nos sale que tiene una acidosis metabólica neon-GAP, aún así tenga un pH. Obviamente el pH no siempre es digamos, el que te va a indicar inicialmente el estado ácido base per se. Hay que analizar todo el contexto del caso. Y por el CO2 que está, digamos, alterado, podríamos también plantear otro disturbio. Ahora, acá he puesto por qué alcalosis metabólica. Es una pregunta que podemos hacernos. Hay que recordar que nuestro paciente está usando furosemida, ¿no? ¿Recuerdan? Está usando furosemida. La furosemida tiende a contraer el volumen vascular y tiende a aumentar la reabsorción de bicarbonato. Entonces, en este contexto es por eso que se plantea una alcalosis metabólica, porque es posible que el uso de la furosemida esté alterando la lectura. Bueno, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una enfermedad renal crónica reutizada. Parece ser una acidosis metabólica pura, ¿no? Y lo que ha alterado el bicarbonato ha sido los vómitos, porque al vomitar uno elimina el ácido clorhídrico, es ácido, y además la furosemida te ayuda a retener el bicarbonato. Entonces, por eso que planteamos una acidosis metabólica que esté coexistiendo con la acidosis metabólica, ¿no? Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la enfermedad renal crónica? Bueno, que es muy posible que estos pacientes tiendan a la acidosis. ¿Por qué? Porque no van a poder excretar el ion amonio cuando tienen una tasa menor a 15 mililitros por minuto en este caso, tratamiento del clearance de creatinina, y estos van a, en todo caso, retener el ion hidrogenión. Pueden tener también episodios de hipercalemia. eh, no van a poder reabsorber el bicarbonato por este problema renal crónico. Estamos hablando del contexto crónico.
y también no van a poder excretar el fosfato, el ion fosfato, que también ayudaba a poder eliminar los iones hidrogeniones. Asimismo, como el paciente va a seguir consumiendo fosfatos, sulfatos, por el consumo de proteínas, se va a ir acumulando iones fosfato que van a hacer que el paciente tenga más grado de acidemia. El catabolismo también puede ser un problema y estos pacientes pueden tener diabetes, hipertensión, que va a hacer que se agrave la acidosis metabólica. Esto podría ser una de las razones por qué estos pacientes tienen la acidosis metabólica. No deberían. ¿Se podría manejar antes de la hemodiálisis? Sí, pero hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, entonces, en el contexto de nuestro paciente, pues básicamente hay que manejar la falla cardíaca y valorar hemodiálisis que no logra orinar. Pero hasta ahora no hemos usado bicarbonato. Ojo, en ninguno de los casos hemos usado bicarbonato, salvo como posible tratamiento en el paciente con distrés respiratorio, en el caso de respiratorios. Bueno, este es otro caso, ¿no? Es un paciente de 60 años que ingresa por fiebre, otra vez náuseas, vómitos y sudoración nocturna. Cuando tenemos náuseas y vómitos, obvio, ojo que estamos eliminando ácido clorhídrico. Ojo que eso nos puede, digamos, hace que no tenga tanta, no sea tan florido el cuadro de acidosis. Sudoración nocturna. Eh, no reporta ningún otro medicamento, hemodinámica más o menos estable, ciertamente 140, un poco taquicárdico. Esta es su bioquímica, un sodio, potasio y cloro más o menos aceptable, creatinina 1.8 ya un poco elevada, la glucosa 64, ¿no? Una discreta elevación de la TGO-TGP, el DHL sí es bastante elevado, 690, pero bueno, tampoco está tan elevado. Pero vamos al pH. Otra vez el pH está alterado, ¿no? ¿Y qué podemos observar acá? A ver, alguien que nos diga qué alteración podemos tener acá. Tenemos un pH 7.2. A ver, que alguien que nos ofrezca una opinión. Tenemos un pH 7.2, un CO2 en 20 y un bicarbonato en 7. ¿Es una alcalosis o una acidosis? Una cinemia. No, una acidemia, exacto. Es una acidemia, en este caso una acidosis, y es posible que el origen sea metabólico, porque miren cómo está el bicarbonato, está en 7. Básicamente analizando nomás esos valores ya, podemos tener una idea. Eh, vamos a la gasometría, otra vez nuestros 5 pasos, y bueno, ciertamente estamos frente a una acidemia, es una acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo, calculamos el anion gap, está en 31, entonces una acidosis metabólica anion gap. Eh, Vamos a ver cómo está el CO2 esperado, si solamente es metabólica o tiene otra patología. Haciendo todo el cálculo, nos sale que el CO2 debería estar entre 16 y 20, y para nuestro caso, el CO2 está en 20, entonces más o menos está compensado también, y hay que ver si tiene un tercer disturbio. Y justamente haciendo el cálculo del gap, que en este caso nos salió en 31, menos 12 y 24 menos el bicarbonato del paciente, que en este caso nos salió 7, sale 0,5, y eso está menor a 1, menor a 1. Al estar menor a 1, se plantea que tiene una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una acidosis metabólica anion gap porque tiene un anion gap mayor a 12, ¿no? Más una acidosis metabólica hiperclorémica. Ya, pero ¿qué nos dice? ¿Algo más nos dice esto? Ciertamente sí. En un paciente que tiene anion gap, hay que recordar que hay causas específicas de anion gap. Cuando hablamos de anion gap, planteamos que tienen etiologías puntuales. O sea, hay más ácidos exógenos que se han agregado a este paciente. Los americanos le han dado este acrónimo, el GOLD mark,
y nos ayuda para nosotros a poder determinar si tiene o no esta patología. Y hay que buscar esto. Cuando tenemos un paciente con anion gap, tenemos que buscar estas patologías. ¿Y cuál les plantearía yo? Esta, por ejemplo, ¿no? Metanol, intoxicación por metanol. Esta es una de las causas en las cuales hemos tenido hace un par de años en el Hospital 2 de Mayo un brote de pacientes que tomaron una bebida alcohólica, se llamaba Punto de Oro, recuerdo, y venían estos pacientes con trastorno del sensorio, no te decían nada, cuando les sacaban la gasometría, tenían una acidosis metabólica anion gap. Y obviamente el grupo de colegas emergenciólogos, dentro de todo esto, manejaban este tipo de información y plantearon intoxicación por metanol. Entonces, ¿aló? Sí, dígame, ¿alguien está levantando la mano o está hablando? Creo que no, ya. Bueno, lo cierto es que por eso es que es importante conocer el anion gap, ¿no? Porque nos va a dar estas opciones. También la acidosis láctica, miren. Recuerdan que en el caso 1 fue una paciente que tenía acidosis láctica. También es una causa de una acidosis metabólica anion gap. La intoxicación por alcoholes, licoles, el propilén, etilén, alcohol isopropílico, el propilén, el dietilenglicol, ¿no? El ácido gliocloxílico, etcétera, pueden causar acidosis metabólica anion gap. El uso crónico de paracetamol también podría generarte acidosis metabólica anion gap. La intoxicación por aspirina, la falla renal, todo paciente con falla renal hay que plantear que puede hacer también una acidosis metabólica anion gap. La cetoacidosis, ¿no? Por la formación de ácidos dependiente de los cetoácidos, ¿no? De la cetona, el ácido acetoacético, hidroxibutírico. Entonces, cuando tengamos un paciente con anion gap, hay que buscar estas causas. Otro caso más, este es otro caso de una paciente con lupus eritematoso sistémico que ingresa a la UCI por debilidad muscular, dificultad respiratoria, más o menos de 2 semanas, antecedentes de infusiones de repetición. Bueno, para ser puntuales, le piden su estudio, encuentran un potasio, mira qué bajo este potasio, 1,2 de potasio, eso explicaría la debilidad de esta paciente. Creatinina no tan elevada, albúmina 2,4, y miren otra vez, un pH bajo. Por eso es que la acidosis metabólica es la más frecuente en cuidado intensivo. Acá tenemos una acidosis, y obviamente comparando el bicarbonato con el CO2, el bicarbonato te justifica fácilmente por qué ese pH está tan bajo. Entonces estamos frente a una acidosis metabólica. Acá el tema de, de la orina, una orina un poco alcalina, que luego nos va a orientar a algún diagnóstico. Y bueno, vamos a hacer los 5 pasos otra vez. ¿Y qué tenemos? Tenemos una paciente con una acidosis metabólica, como ya hemos evidenciado, pero en este caso es un anion gap menor a 12. Como es menor a 12, es no anion gap, ¿no? No tiene una brecha iónica. Vamos a calcular el CO2 en esta paciente. Nuestro CO2, según lo que hemos encontrado, hay que ver cuánto está en nuestro CO2. Tenía el CO2 en 26. Ya. Tenía el CO2 en 26. Entonces hemos multiplicado el bicarbonato que estaba en 11 por 1,5 más 8 más menos 2 y nos salió el 22 a 26. Mira que el CO2 está dentro de los rangos. Entonces solo es una acidosis metabólica compensada como trastorno primario. Le hicimos el GAP para ver si tenía un tercer disturbio. El GAP 9 menos 2. El bicarbonato estaba en 11. El GAP en 15. No, está en 9 acá, ¿no? Ah, no, claro. Faltó algo acá, porque hemos corregido el GAP. Me olvidé. El GAP, cuando tenemos pacientes con hipoalbuminemia, hay que corregirlo. Hay que corregirlo.
¿Cómo se corrige? De esta forma, ¿no? Básicamente la fórmula original es que sodio menos la suma de cloro con bicarbonato, y a eso le sumamos 2,5 multiplicado por la diferencia de 4 menos la albúmina del paciente. Nuestra paciente tiene una albúmina de 2,4 y por eso que nos salió un anion gap corregido de 15,5. Y si lo hacíamos por la fórmula tradicional, nos salía 9, mira, y uno podría estar tanteando que está bien, pero no, es una acidosis anion gap. Entonces, es una acidosis metabólica anion gap compensada más una acidosis metabólica hiperclorémica, porque el tercer estudio, la diferencia del gap menos 12 menos 24 menos bicarbonato nos salió menos a 1. Entonces, eso implica que tenga una acidosis metabólica hiperclorémica. Listo, habíamos dicho que la debilidad y la dificultad respiratoria está en relación en la hipocalemia como parte del contexto de la exacerbación del ES. Y en este caso puntual, si bien es cierto, no tiene una falla renal per se, pero como causa de acidosis metabólica, debemos plantear que esta paciente puede tener una acidosis tubular renal, que es relativamente frecuente en pacientes con lupus eritematoso. Obviamente esto es un diagnóstico un poco más específico, ¿no? Pero no hay que dejarlo de lado, porque esto, en definitiva, el grupo de nefrólogos y el grupo de reumatólogos lo van a tener en cuenta para poder darle manejo. ¿Y cómo lo diagnosticaron? Porque tenía una acidosis metabólica y hiperclorémica más un pH alcalino en la orina. Ya, entonces, básicamente por eso. ¿Qué tenemos que reconocer? Que las acidosis metabólicas pueden estar causadas por producción de ácidos, en este caso orgánicos, o ácidos minerales. Puede estar producidos por la disminución en la eliminación de los ácidos, por ejemplo, en falla renal, o en la acidosis tubular renal. Entonces, en el caso de nosotros, de esta paciente, se plantea que se ha producido una disminución en la excreción de los ácidos, nos está eliminando los ácidos a causa de la lesión por el lupus eritematoso. Bueno, vamos a pasar esto acá. Y bueno, finalmente, esto ya es una de las últimas diapositivas para no cansarlos. Hacemos la pregunta, ¿no? Doctor, ¿y se debería administrar bicarbonato a todo paciente en cuidado intensivo? Pues la verdad es que no. En realidad, el uso de bicarbonato está bien limitado. No hay mucha controversia en su uso. eh, y ciertamente en esta revisión que hicieron es de hace 2 años, del 2022, básicamente no trae o sea, no trae diferencia en la mortalidad. Ciertamente se puede usar para cambiar las cifras de bicarbonato, pero no implica que el hecho de usar bicarbonato mejore mortalidad. ¿Por qué? Porque el bicarbonato al usarse va a mejorar el pH, pero al mejorar el pH va a hacer que digamos, el oxígeno se quede bastante pegado a la hemoglobina. Al quedarse bastante pegado a la hemoglobina, se va a generar un metabolismo anaeróbico. Y este metabolismo anaeróbico va a generar más lactato, lo cual va a generar un ciclo que en el argot médico se llama una acidosis metabólica paradojal del bicarbonato. Además, también el hecho de que el pH aumente va a generar que el calcio y las proteínas se unan muy fuerte, por tanto, no va a haber calcio iónico en la sangre, esto va a disminuir la contractilidad muscular y va a generar más acidosis. Entonces, el uso del bicarbonato no debería ser de rutina, solo en casos puntuales. ¿Y en qué casos? Pues bueno, quizás en las situaciones diabéticas con pH menos de 7,0 o bicarbonatos, acá faltó eso, bicarbonatos menos de 5, o en acidosis láctica menos de 7,1. En ventilación mecánica plantean 7,15 para poder valorar el su uso. Inclusive en el paciente que les mostré en la parte, en, la- en el recuento del distrés,
este paciente no recibió bicarbonato y sobrevivió. Entonces, es muy importante el conocer que el bicarbonato no debe usarse de manera, digamos, rutinaria, sino más bien en patologías puntuales y personalmente lo plantearía si tu paciente tiene una patología severa con un pH menos de 7.1, podrías ya usar bicarbonato, pero no de manera, digamos, rutinaria, que toda esa acidosis debería recibir, no, porque como ustedes ven, no genera tanto bien, sino incluso puede generar más daño que tiene el paciente. Bueno, para darle conclusión a todo nuestra tarde metabólica, a nuestra tarde ácido-base, la acidosis metabólica es el trastorno metabólico más frecuente en el paciente crítico. Existen causas específicas de acidosis metabólico anión GAP. Eh, Usar el cálculo de anión GAP corregido cuando existe hipoalbuminemia, como lo vimos en un ejemplo. El uso de bicarbonato debe usarse con precaución y el tratamiento de la acidosis, y esto es importante, depende de la resolución de la causa, ¿no? En un paciente renal, por ejemplo, va a depender que se le haga, no sé, hemodiálisis o mejore el cuadro de insuficiencia renal aguda. O en el contexto del lupus, pues que se le haga, que responda a la inmunoterapia. Entonces, agradezco su atención y bueno, estoy ya no a sus preguntas o a los comentarios que pudiesen hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Oscar. Tenemos sí una consulta de la licenciada Mónica en el chat. ¿Qué significa cuando dan el diagnóstico de anión gap o no anión gap? Ya, esa es muy buena pregunta. Vamos a poner, vamos a, vamos a dejar, quiero una diapositiva ahí. Vamos a hacerlo acá ya. Lo que pasa es que, vamos a hacer el contexto de que tenemos ácidos. Este debería ser, digamos, la cantidad de ácidos este, que se producen en nuestro cuerpo, no ácidos orgánicos, nuestros propios ácidos. Por ejemplo, los iones fosfato de las proteínas, la misma albúmina, ¿ya? Son nuestros ácidos. Cuando estos se incrementan, en el contexto, por ejemplo, de una acidosis hiperclorémica, el cloro, por ejemplo, que podría ser un ácido de nosotros, hiperclorémica, eh, vamos a evidenciar que no va a haber un ácido sobreañadido. Pero si añadimos ácidos externos, externos digo que no son formados habitualmente con nosotros, por ejemplo, el lactato, el ácido láctico, ¿no? El lactato láctico, o el ácido fórmico que se forma en la intoxicación por metanol, son ácidos sobreañadidos que van a hacer que se consuma más el bicarbonato, más de lo que podría plantearse en una acidosis hiperclorémica, por ejemplo. Entonces, estos ácidos externos, ¿no? Ácido láctico, fórmico, etcétera, van a consumir tanto el bicarbonato y son estos ácidos que van a generar que ahí existe una brecha aniónica, o sea, un anion gap. Si no hubiera estos ácidos, entonces sería un no anion gap, no hubiera una brecha iónica. Cuando hay anion gap, quiere decir que hay unos ácidos externos que se han incrementado en el paciente, ¿no? Puede ser el ácido láctico, el ácido fórmico, o los cetoácidos, ¿no? De la cetoacidosis diabética, son externos, o sea, no es que sean parte del metabolismo en sí, y van a agregar más ácidos y el bicarbonato se va a consumir de manera importante. En cambio, los no anion gap, que son, por ejemplo, por falta de excreción o por falta de reabsorción de bicarbonato, no van a ser, el anion gap nos va a salir que va a ser menor a 12. En cambio, en el anion gap, en los pacientes con ácidos externos, láctico, fórmico, va a ser el anion gap mayor a 12. Entonces, la relevancia que tenemos en esto es que hay causas específicas de esto, ¿no? Como lo habíamos dicho, está una acidosis
voy a retroceder un poco a la diapositiva previa, porque, porque es importante, porque, por ejemplo, en el contexto de una intoxicación por metanol, ha sido una de las formas de diagnosticar. Por ejemplo, un anion gap, un anion gap que tenga un gap más o menos mayor a 12, eh, por ejemplo, por intoxicación por metanol, va a administrar ácido fórmico en la sangre. Nosotros no tenemos, o sea, podemos generar ácido fórmico, sí, pero no en la cantidad que se va a producir cuando estamos frente a un paciente con perdón, con intoxicación por metanol. Este ácido fórmico va a consumir mayor cantidad de bicarbonato, entonces el gap en este paciente va a ser mayor a 12. Al ser mayor a 12, va a ser una acidosis anion gap. Y así como este ácido fórmico, tenemos, por ejemplo, el ácido láctico, tenemos el ácido piroglutámico, tenemos el ácido hidroxibutírico o el ácido acético, el ácido fosfórico, ¿no? Que son ácidos que se producen de manera externa, o sea, no van a participar como el amonio, como el ion fosfato, digamos, ¿no? Para poder explicar una acidosis no anion gap. Son ácidos externos que van a presentarse y van a consumir el bicarbonato y estos van a hacer que se justifique un anion gap alto. Por eso es importante calcular el anion gap en el contexto de acidosis metabólica, porque tiene una serie de causas específicas. Si es no anion gap, es posible que no sea esto, ¿no? O sea, básicamente un tema renal puro o una acidosis metabólica hiperclorémica. Por ejemplo, en el contexto de una reanimación en shock, usas bastante cloruro de sodio. Ese cloro que se va a dar adicional, porque el cloruro de sodio tiene bastante cloro, puede generar una acidosis metabólica, pero va a ser no gap, o sea, no anion gap. En cambio, si tienes un paciente con cetoacidosis diabética, intoxicación por metanol, con falla renal, con producción de ácido fosfórico, etcétera, son otro tipo de causas y son bien específicas. Y en estos pacientes es muy posible que la anion gap salga mayor a 12 y obliguen a la persona que está atendiendo a este paciente a identificar la causa. Y en todo caso, por ejemplo, si es una intoxicación por metanol, vaya a hemodiálisis o un protocolo de uso de alcohol etílico, por ejemplo, ¿no? Pero me parece muy relevante la pregunta y espero que haya respondido a la misma. Excelente, doctor Oscar. Entonces, si hubiesen consultas, también pueden activar sus micrófonos y hacerlas. Veo a la licenciada Felisa que ha activado el micrófono. ¿Desea hacerle una consulta, licenciada? Me equivoqué. No se preocupe, no se Me preocupe. equivoqué. No se preocupe. Entonces, de todas maneras, indicarles que lo que acaba de mencionar sobre anion gap normal, a partir de la unidad 2, es decir, a partir del 6, 8 y 13 de marzo, vamos a poder ver la unidad de trastorno del equilibrio ácido-base, diagnóstico y tratamiento, y dentro de los contenidos se vamos a encontrar sobre anion gap normal y alto y cómo interpretarlos. Entonces, si no hay más consultas, vamos a esperar unos minutos, doctor. A Claro, ver, claro que sí. a ver si hay consultas. De todas maneras, agradecer a todos los participantes por estar activos dentro de los casos Ahorita donde clínicos que ha estado mientras te presenta. traigas lo que les falta, ¿Queda ¿ya? Beatriz? ¿Tiene alguna consulta? ¿Ya? De acuerdo. Entonces, doctor, ya no hay más consultas. Muchas gracias por su participación, doctor Oscar. Agradezco mucho la atención de los participantes y considero que, como les digo, y se reitero, esto es más, como decía una maestra mía en el pregrado, este es plan machaca, machaca, machaca. Este es coger una gasometría, leerla, aplicar las fórmulas, que eso está libre en internet, y empezar a practicar, empezar a generar diagnósticos gasométricos, que a veces no lo hacemos mucho en realidad. Pero gracias a este tipo de ponencias o de temas, pues nos amplía el panorama, ¿no? Y la idea es que ustedes, en donde estén, asumo que debe haber también personas que no son de Lima, valoren el uso de la gasometría, ¿no? No, no. Hay un tema acá, por ejemplo, que no lo hemos tocado, que supongo que van a tocar en donde estén,
o posterior en este curso, por ejemplo, es la gasometría en altura, que es otra historia también. Entonces, es relevante. Y si no tienen gasometría en el centro de salud o el hospital de provincia, hay que solicitarlo porque es muy importante. Y hay decisiones que se van a tomar y van a ser necesarias basadas en los resultados de gases arteriales. Les agradezco mucho. No es, no va a ser la última vez que toquen este tema. Van a verlo a lo largo de su trayectoria en su profesión. Y si alguna vez nos vemos en el Hospital de Mayo, sin duda me preguntan, me saludan y yo con gusto estoy ahí dispuesto y disponible, como dicen, para poder atenderlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Oscar. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.